Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé. No quiero ya sentir la oscuridad, una mirada me ha inspirado a resistir. Te miré, Pegaso, abre al fin tus alas. Se incendia, hacer ver de nuevo tu cosmos, que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se incendia, de mi alcanza el cielo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Retomando la batalla del último capítulo, donde veríamos que Soma y Ryujo iban con sus poderes al máximo en dirección a Ares, veríamos cómo Soma lanzaría su explosión de león menor, pero Ares solo usando su cosmo lograría ahogar la técnica, golpeando e infectando a Soma, pero sin detenerse Ryujo también atacaría con todo, usando el último dragón, pero de igual forma este era sometido por la oscuridad, y al intentar cubrirse con su escudo, este sería totalmente destruido, pero abriendo una brecha para que Haruto conectara su lobo ancestral. Desafortunadamente correría con la misma suerte que sus amigos. Aún así, sin dejar pasar tiempo, Kagajo aparecería con su armadura envuelta en un gran brillo dorado, lanzando varios ataques que Ares recibiría e intentaría cubrirse, pero Kagajo no le daría tiempo a nada, atacándolo despiadadamente con todo su ser. Y ante esto Yuna se preocupaba, ya que ellos le estaban dando ataques letales, preguntándose si acaso querían matarlo, viendo cómo Kagajo acertaba a un gran fénix oscuro, quedando exhausto, pero entonces Ares con apenas daño visible lo felicitaría por lograr lo mismo que Eden. Sin embargo, él era un dios, atacándolo con cientos de golpes que impactarían e infectarían totalmente a Kagajo, cayendo inconsciente al suelo, así que Soma volvería a levantarse, exclamándole que recordarse a su mejor amigo y las promesas que hicieron, pero en un instante Ares le lanzaría un ataque, mientras le decía lo divertido que era ver cómo se negaban a ver la verdad, infectando aún más a Soma con el último ataque, causándole aún más dolor, pero los otros dos volverían también a ponerse en pie, así que Ares les cuestionaría si seguirían intentando traer de vuelta a ese mocoso, respondiendo Ryujo que no, porque él ya no era su preciado amigo Koga, era Ares, su enemigo, y como tal debían acabar con él, elevando sus cosmos mientras sus marcas crecían aún más, pero pese al dolor no se detendrían, y Ryujo envolvería su armadura en ese mismo brillo dorado que Kagajo, lanzándose al combate, logrando sostener una batalla con Ares, gracias a que ambos jóvenes poseían grandes técnicas de combate, pero Ares seguía adaptándose a cada ataque que recibía, empezando a sobrepasar a los jóvenes, hasta que por fin con un solo ataque lograría derribarlos a ambos, dándole las gracias por ayudarlo a calentar. Y mientras todo esto pasaba, Eden veía todo por la esfera de cristal de su madre, quien le estaría sermoneando sobre lo que era tener el poder sobre todo, y por qué él como su hijo debía entender sus motivos. Sin embargo, Eden aumentaría su cosmo para liberarse del control de Medea, explicándole que nunca fue su destino convertirse en gobernante como ella siempre le inculcó. Su verdadero destino siempre fue ser el caballero de Orión y proteger al mundo de la maldad como ella. Sin embargo, tanto Marte como ella eran sus padres, por ende eran lo más preciado que tenía, ofreciéndole a Medea retractarse de todo y cambiar hacia el camino del bien, para que pudieran enmendar sus errores y vivir una vida como familia.
pero esto haría enfurecer a Medea, quien con furia atacaría a Edén, exclamando que nunca renunciaría a lo que debía ser suyo, por lo que, con pesar, Edén la atacaría con su cometa atómico, destruyendo el ataque de su madre. Pero estando a punto de conectar, el cetro de Atenas se liberaría del lugar donde estaba, y envuelto en cosmoenergía de Aria protegería a Medea de la técnica de Edén, dejando a Medea en shock, cuestionándose por qué después de ser tan mala con ella la había salvado, explicándole a Edén que ese era el amor que Aria sentía por todos, y eso era lo que él ahora quería llevar en su corazón, llevándose el cetro de Atena y regresando al campo de batalla, donde Ares estaría acercándose a Yuna, quien con dudas y miedo intentaría llamar a Koga, pidiéndole que se detuviera. Pero Ares cínicamente le diría que ese joven ya estaba muerto y ya había consumido toda su alma, pero podía estar tranquila, ya que para que no sufriera y como era bondadoso, lo había sumergido en un sueño, donde tenía todo lo que siempre deseó, y por el aprecio que ese joven le tenía y como gesto de piedad por haber sido tan cooperativo, le ofrecería a Yuna unirse a su ejército para que lo sirviera personalmente y así no la matara. Pero Yuna en negación no aceptaría que eso fuera cierto, ya que Koga debía de seguir luchando por dentro para volver con ellos. Así que para convencerla, Ares le mostraría el sueño en el que indujo el alma de Koga, viendo Yuna cómo éste se encontraba felizmente en un mundo donde todos estaban bien y nadie había muerto, viviendo al lado de todos como una gran familia feliz. Así que Yuna, al entender que de verdad Koga había cedido, se pondría en guardia, suprimiendo su tristeza, dudas y miedo para hacerle frente a Ares, quien solo esquivaría sus ataques, riendo por ver que de verdad era muy ingenua y testaruda. Así se la pasaría jugando con ella, hasta que de una patada lograría lanzarla lejos e infectaría su pierna para inmovilizarla y que lo dejara seguir avanzando. Pero en ese momento aparecería Edén con el cetro de Atena en la mano, diciéndole a Yuna que estaba decepcionado de ella, ya que jamás pensó que pondría sus sentimientos antes que su deber, y que era mejor que ya no interfiriera más, o de lo contrario, si seguía con esos pensamientos solo sería un estorbo más, para posteriormente dirigirse a Ares y apuntarle con el cetro, exclamando que era hora de que volviera a las profundidades, usando el cosmo de Atena que ya hacía en el cetro, lo que haría que el alma de Ares saliera un poco del cuerpo de Koga. Así que con furia esta iría a atacar a Edén, pero Kakajo aparecería para detenerlo y que Edén lograra expulsar por completo el alma de Ares, pero la presión que ejercía su cosmo divino era mucha, por lo que al final Kakajo terminaría cediendo, a lo que, para sorpresa de todos, en un instante Medea aparecería frente a Ares, diciéndole a Edén que siempre sería su hijo y velaría por su felicidad, además de que le dijera a Sonia que para Marte ella era su mayor orgullo y que sería la hija perfecta que cualquier madre quisiera tener. Pero entonces Ares con ira ejercería aún más poder, llamando desgraciada bruja a Medea. Pero en ese momento, antes de que Medea cediera por la inmensa cantidad de poder, un moribundo amor llegaría para apoyar a su hermana, dejando a todos asombrados, mientras Medea preguntaba por qué, a lo que Amor respondería que era el mejor final para dos actores tan desastrosos, y Medea con una sonrisa solo le diría que no se arrepentía de nada, terminando cediendo ante el gran poder de Ares y acabando con ambos ante la mirada atónita y triste de Edén, quien atacaría a Ares, logrando aparentemente golpear su alma, pero este lo mandaría a volar y con su gran poder destruiría el cetro, acabando con las esperanzas de los jóvenes, regresando al cuerpo de Koga. Y en consecuencia, por haberse atrevido a hacer tal cosa, Ares desprendería un gigantesco cosmo que haría temblar todo el planeta ante la mirada atónita de Yuna. Sin embargo, detrás de Ares los jóvenes volverían a ponerse en pie, aumentando su cosmo, pese al gran dolor que sentían por la marca, diciendo a Ryujo que tal como hicieron con los reyes, volverán a hacer arder no solo su cosmo, sino también sus vidas, quitándose la armadura y lanzando el último dragón, mientras Soma y Haruto la acompañaban con el lobo ancestral y la ascensión del león menor, combinando sus ataques, acompañándolos no solo de su poder, sino también de sus sentimientos como caballeros, logrando hacer retroceder levemente a Ares, quien en un solo instante disiparía las técnicas. No obstante, Kakajo aprovecharía para acercarse y lanzar su puño fantasma, pero Ares detendría su puño
dándole un golpe fulminante que lo mandaría lejos, procediendo a lanzar varios ataques en contra de los otros tres, causando una gigantesca explosión que destruiría gran parte de sus armaduras, y siendo Soma el más dañado, puesto que su cuerpo no había soportado bien su técnica, y con tal furia Ares volvería a expulsar su cosmo, empezando a hacer que el planeta temblara, y en consecuencia haría que de este surgieran varios berserkers de rango bajo, formando a lo lejos un ejército considerable, dándoles la orden de que acabaran con los jóvenes por la insolencia de haber dañado su alma, y que el tiempo de jugar se había acabado, ahora sí disponiéndose a ir con Athena, mientras Yuna veía toda la situación con miedo, debido a que había perdido la confianza y la esperanza en sí misma, preguntándose si había fallado en proteger a Koga y en su promesa, además de que qué podría hacer ella contra todo eso. Pero Kakajo débilmente les diría a todos que volvieran a levantarse, pero todos los demás estaban totalmente destrozados, por lo que con desesperación, ira y tristeza se gritaría a sí mismo: «Vamos, por favor, levántate, debo seguir peleando, aún puedo, vamos, hazlo». Y ante tal acto Yuna querría hacer algo, pero ya había perdido la determinación para pelear. Sin embargo, ante tal escena desgarradora, Saori hablaría con Yuna, disculpándose porque se sacrificaron tanto por ella, siendo tan solo unos niños, siendo comprensible los sentimientos que tenían en ese momento. Sin embargo, debían mantener siempre la esperanza, ya que es mediante ella que los humanos pueden lograr todo, y mientras no la abandonen y confíen en su cosmo, pueden lograr milagros. Y en ese instante una voz familiar, acompañada de un gran rayo de luz, le daría la razón a Saori, disculpándose por haber llegado tan tarde, pero ahora podrían dejarle todo a ellos, viendo cómo al campo de batalla llegarían Yoga, Shun, Makoto, Akira, Habu, Nachi y Jacob, reanimando la esperanza en el corazón de los jóvenes, mientras Yoga le decía a Yuna que antes de cualquier cosa ella era un caballero, pidiéndole que recordara su deber, y Shun, dirigiéndose a Ares, le diría que ahora debía pelear con ellos, pero al instante todos los guerreros de Ares irían a atacarlos, siendo encarados por los otros jóvenes de plata, quienes les abrirían camino a los legendarios para llegar ante Ares. Y en la tierra Kiki expresaría lo aliviado que estaba de por fin haber enviado a todos los demás, ya que ahora podrían centrar toda su concentración en retener la absorción de cosmo de la tierra, ya que estaba siendo drenada de manera frenética, que haría que el planeta no aguantara y explotara al instante. Agregando Harbinger que jamás pensó que habría tantos caballeros dorados luego de la batalla, y de ser menos seguro no podrían retener el rayo, viendo cómo en círculo usando todo su cosmo se encontraban Kiki, Harbinger, Genbu, Cassandra, Shoryu, Sonia y Sui, dando todo de sí por mantener todo estable, confiándole el futuro de todos a sus compañeros caballeros, viendo cómo en el campo de batalla todos se encontraban luchando, abriéndose camino hacia Ares, quien seguiría caminando hacia Athena. Así que ante las palabras de su maestro y Athena, Yuna empezaría a reflexionar sobre sus últimas acciones y formas de pensar, reconociendo que tenía miedo, tanto por el inmenso y amenazante cosmo de Ares, como de perder para siempre a aquel que le dio las esperanzas de seguir adelante, además de perder a sus amigos, sus seres queridos, y fracasar en la misión por la que habían luchado tanto, de decepcionar a todos, pero sobre todo de morir, preguntándose qué debía hacer entonces si no tenía la fuerza ni la determinación para cambiar algo, empezando a creer que quizás debía seguir el camino de Koga y irse a la oscuridad, mirando repentinamente lo que el alma de Koga estaba viendo, estando en lo más profundo de una ilusión, donde era feliz con todos sus seres amados, viviendo una vida normal y llena de alegría, donde desearía que nada de eso acabara nunca. Pero en ese momento volveríamos con Yuna, quien recordaría las palabras de Athena de no abandonar la esperanza, mirando cómo a pesar de todo los demás seguían peleando, porque eran caballeros de Athena, recordando en ese momento el juramento que hizo de niña, mientras se llenaban de lágrimas sus ojos, y caminaba a encarar a Ares, diciendo que era una vergüenza haberse dejado llevar por otros deseos y dar prioridad a otras personas, siendo una caballera de Athena,
y como tal su prioridad era protegerla. Así que siguiendo esa fidelidad que ambos juraron, le arrebataría la vida a Koga si éste no rechazaba el alma del dios. Siendo así como una nueva determinación y esperanza llenaría tanto a Yuna como a todos los caballeros en el campo de batalla. Sin embargo, ¿esto sería suficiente para parar a aquel dios maligno? ¿O sería acaso que éste volvería a destrozar sus ilusiones y sueños?